Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 5 y le vamos a hablar sobre los piensos compuestos y pellets para animales. Nuestro grupo está conformado por Dulce Milagro Núñez, Rodolfo Esaú Suazo, Francisco Zelaya y su servidora Jocelyn Ordóñez. Nuestro marco investigativo se fundamenta en las técnicas de producción industrial, desde la recepción de la materia prima, la trituración, dosificación, mezclado, pelletizado, almacenamiento y empaquetado del producto, basada en la descripción del proceso, su impacto ambiental y el cumplimiento de los 12 principios de la química verde. También hablaremos de las nuevas tecnologías empleadas en la industria del pienso compuesto y los pellets. La materia prima está constituida en un 50-60% de cereales, al igual que un 14% de materia prima proteaginosa y oleaginosa, o sea, proteínas y ácidos grasos. También debe tener minerales y vitaminas aditivos necesarios para la fabricación de estos piensos. Entonces, su elaboración está compuesta de cereales, ya sea maíz, trigo, cebada, centeno y sorgo, al igual que legumbres como guisantes. También necesita fibra de la alfalfa, la pulpa de la remolacha, cáscara de soya, oleaginosas como soya y colza, igual que grasa animal, aceite vegetal, suero lácteo, vitaminas y minerales. Minerales como el fosfato monocálcico, sal, carbonato cálcico y aminoácidos también como la lisina, metionina y treonina. El proceso de elaboración del pienso compuesto y los pellets es el siguiente. Primero, consiste en el almacenamiento de la materia prima. Con esa materia prima se debe realizar una formulación. Eso quiere decir como la receta. Es cuánto necesito de cada cosita para poder elaborar mi producto. Entonces, una vez contenida la materia prima, se pasa a la molienda. Se muelen todos los granos, todos los cereales se muelen para lograr una harina o un grano más pequeño. Luego viene la dosificación. En la dosificación, lo que se busca es una cantidad necesaria o exacta de las medidas que necesitamos de la materia prima. Donde todo se mezcla es en el mezclador. Luego viene una etapa de tratamientos térmicos. Estos tratamientos térmicos permiten y mejorar lo que es el aspecto y evitar la proliferación de microorganismos en todo el proceso, en el cual estos tratamientos térmicos están en el acondicionado y el pelletizado. Luego viene el proceso de extrusión, de enfriamiento y secado, luego de recubrimiento, para después desarrollar un control de calidad de todo el producto que hemos realizado, para luego, si se logra alcanzar ese nivel de calidad deseado, se procede al empacado, para luego el almacenado y después del almacenado su posterior distribución. El proceso de elaboración del pienso compuesto del pellets es lo siguiente. Primero se almacenan todas las materias primas, los líquidos, los cereales, todo se almacena. Luego se formula o se realiza una receta de lo que es basado en nuestra materia prima para elaborar nuestro pienso compuesto. He de aclarar que depende para qué animal es el pienso compuesto, va a variar su composición. Entonces se procede luego a la molienda de lo que son los granos y cereales. Luego viene su dosificación. Eso quiere decir que todos los cereales y
y líquidos se van a pesar a las cantidades necesarias para su posterior mezclado en el mezclador. Luego procede un proceso de tratamientos térmicos. Estos van a mejorar la calidad de nuestro producto y también lo van a hacer inocuos, eliminando la mayoría de los contaminantes presentes en los procesos que son el acondicionado y el peletizado o granulación. Estos son procesos de granulación. Entonces, luego se procede a la extrusión, al enfriado y secado, para luego un recubrimiento, terminando con un control de calidad del producto en ese momento, de todo el proceso, para luego empacarlo y almacenarlo para su posterior distribución. Almacenamiento consiste en la recepción de la materia prima a granel o en sacos, descargada ordenadamente. Se almacena el grano en depósitos grandes y verticales, conocidos como silos, u horizontales o en sacos bien apilados, bien sellados o en tolvas debidamente cerradas y acondicionadas. Formulación. Se debe determinar la dieta y los nutrientes que va a contener el producto a combinar los ingredientes y aditivos para piensos. Realizar la fórmula basado en la cantidad a producir, con las materias primas a usar y sus cantidades. Molienda. Reducción del tamaño de partícula de los granos mediante trituración de estos, añadiendo los minerales y aditivos necesarios. El tamaño de partícula le da durabilidad al producto. Dosificación. La materia prima se pesan en tolvas, silos o balanzas para dosificación en el proceso. Se pesan los macroingredientes, las harinas, granos y extruidos. Se pesan los microingredientes, las vitaminas y aditivos. Se mezcla y se crea la dieta del animal. 5. Mezclado. Las harinas y pulpas secas se mezclan en una mezcladora con paletas. Luego se adicionan los líquidos, melaza, grasas y aceites, y microingredientes, finalizando al adicionar la premezcla aminoácidos, lisina, metionina y treonina, o medicamentos, para que cada porción del alimento sea balanceada nutricionalmente hasta obtener una mezcla homogénea. Preacondicionado y acondicionado. Los piensos compuestos se someten a tratamientos térmicos para mejorar las características organolépticas y nutritivas del producto en el proceso de granulación. Acondicionamiento. Es un proceso mecánico de compresión y térmico, adición de vapor de agua, para conseguir una aglomeración en las partículas permitiendo obtener un pienso durable y con dureza. Esto se realiza en dos etapas, el acondicionado y el paletizado. Paletizado. El pienso precocido o acondicionado se vierte en un molde o matriz con orificios, sometiéndole a presión, humedad y calor a través de rodillos, otorgándole forma cilíndrica llamada pellet. 8. Extrusión. Es un proceso de cocción a alta temperatura y presión, en tiempo reducido, formando una masa viscosa y elástica. Se conoce como proceso de cocción termoplástica, que permite una mejor digestibilidad, inactiva factores antinutritivos y permite elaborar dietas que flotan en el agua. 9. Enfriado y secado. El producto al salir de la extrusión contiene un 22 y 30% de humedad, por lo que se debe secar usando aire caliente, hasta obtener entre un 7 y 12% de humedad en un enfriador. Se debe proveer un aire limpio para disminuir la contaminación bacteriana. Recubrimiento. Se debe rociar el pellet con aceite o mezclas de aceite con lectinas en una mezcla del 10% de manera gentil, para no generar rupturas en el pellet usando rociadores de tambor. 11. Control de calidad. Un operario recoge una muestra del producto terminado para realizar el control de calidad y asegurarse de que el procedimiento ha sido el adecuado y que, por lo tanto, cumple con los requerimientos que se han establecido con el comprador. 12. Empacado. El pellet es pesado y empacado, descargado mediante gravedad en un saco plástico a través de una rejilla. 13. Almacenado. Se almacena en sacos con un peso específico que mantengan la inocuidad del alimento. Les voy a hablar sobre el impacto ambiental que tiene la producción de los piensos compuestos.
Como hemos visto en los últimos años, la preocupación del impacto ambiental es un tema de mucha importancia para la industria y no dejamos al lado la industria ganadera, que se ha preocupado por los temas ambientales y es un desafío creciente para ella. A pesar de los éxitos de los esfuerzos realizados en muchos países, elevadas cantidades de nutrientes valiosas se emiten todavía a través del purín. El nitrógeno, el fósforo en particular, así como microminerales como lo es el zinc, el cobre y el silicio, son considerados perjudiciales para el medio ambiente. Además, la producción intensiva del porcino contribuye a la emisión de partículas finas de polvo de ciertos gases, como lo son el amoníaco y el metano. También otros compuestos que son volátiles y dan estos compuestos volátiles contienen nitrógeno o azufre y dan lugar a lo que son los malos olores. Los nutrientes con mayor impacto ambiental son el nitrógeno, el fósforo, el cobre, el zinc y el silicio. Son considerados los nutrientes de mayor impacto ambiental cuando el estiércol no se usa o se procesa de manera sostenible. Este es el principal causante de los purines, que los purines se dispersan sobre los terrenos en niveles que exceden las cantidades que pueden utilizarse para lo que son las cosechas y los pastos, o que puedan ser absorbidas por las partículas de los suelos sin que se acumulen de forma anormal, emitiéndose emisiones de nitrógeno excesivas, tanto en forma de nitrógeno inmovilizado como de amoníaco. Esto afecta de forma adversa la calidad del agua, tanto la superficie como la subterránea, y han sido reutilizadas en lo que es la lluvia ácida. Además, altos niveles de amoníaco en el aire de los alojamientos del ganado afectan negativamente a la producción animal, la salud de los trabajadores y sobre todo la imagen pública de la industria. Las opciones ecológicas para la producción ganadera, podemos ver que alrededor de los últimos tiempos la población ha crecido. Por ende, la demanda de carne y productos lácteos ha crecido elevadamente en los últimos años. En todo el mundo, alrededor del 16% de la demanda de los cereales, el 20% de los alimentos feculentos y el 30% de las semillas oleaginosas se destinan para la producción de los piensos compuestos para ganado. Se prevé que la demanda de cereales ascienda al 30% de la producción total de los cereales hacia el año del 2050. Se acentuará, por lo tanto, la presión en favor del uso de las tierras de cultivo de cereales. Se calcula que la emisión del metano de ganado se duplicará entre un periodo de 1990 hasta el 2050 y se prevén dificultades para la eliminación de los restos animales. La formulación de los piensos con mejoras genéticas pueden restringir las emisiones del metano, y el metano producido por el cieno puede utilizarse como biocombustible. El impacto ambiental de los procesos de producción que se dan en la línea de producción de la siguiente manera: en la descarga y alimentación, en la molienda, en la dosificación y pesado, en el mezclado, en la aglomeración y en el prensado, en el acabado. En estas fábricas se utilizan moledoras con capacidades para 2.500 kilogramos. Las fábricas por lo general utilizan energía
de la red eléctrica y queman búnker en calderas para saciar sus necesidades térmicas. La opción de plantas cogeneración alimentadas con gas natural para la generación de vapor. Las fábricas generalmente cuentan con celdas de recuperación, que son sistemas de recuperación de sólidos suspendidos en el aire y son recirculados en la cadena de producción junto con las bolsas que se rompen durante el proceso. Para evaluar el impacto sobre el ambiente, se toma en consideración los siguientes aspectos. Tenemos el potencial de calentamiento global, que este potencial mide la cantidad de dióxido de carbono que es liberado en la atmósfera en un intervalo de tiempo por la industria. Tenemos también el potencial de acidificación, conocido como pH, que mide la combinación de las emisiones del dióxido de azufre y podemos decir ahí el monóxido de nitrógeno y el amoníaco, que el agua da lugar a la lluvia ácida. El potencial de eutrofización, que esto nos habla sobre la acumulación de nutrientes como lo es el nitrógeno y el fósforo en los suelos y posteriormente en las aguas, así como en las efluentes de las fábricas. Produce eutrofización, que es un aumento desmesurado en el crecimiento de las algas que competirán con los organismos ahí presentes en el oxígeno disponible. El consumo de energía, el CE. Pueden existir muchos otros contaminantes que generen un cierto impacto en el ambiente, pero un análisis exhaustivo es casi imposible por la complicación y el tiempo que todo esto conlleva. Así que se trata de hacer un análisis más general basado en los parámetros que hemos considerado anteriormente, al agrupar las distintas etapas del proceso, desde la producción de los cereales en el campo hasta la distribución en cada uno de los ítems anteriores. Los 12 principios de la química verde. Los fabricantes de piensos e ingredientes de piensos, así como otras ramas pertinentes de la industria, deben adoptar prácticas de autorregulación o autocontrol a fin de asegurar el cumplimiento de las normas prescritas para la producción, alimentación y transporte de estos productos. También será necesario la creación de programas reglamentarios para comprobar si la producción, distribución y utilización de los piensos e ingredientes de piensos se realizan de tal manera que los alimentos de origen animal destinados al consumo humano resulten inocuos e idóneos. Se deben realizar también procedimientos de inspección y control para verificar que los piensos e ingredientes de piensos cumplan los requisitos establecidos a fin de proteger los consumidores contra los peligros transmitidos por los alimentos. La evaluación de riesgos elevada debe ser aceptada a nivel internacional y basarse en los datos científicos que se dispongan en su momento. En lo particular, nuestro grupo ha decidido que los piensos compuestos sí están preocupados por el medio ambiente y sí cumplen con los 12 principios antes estudiados de la química verde. Nuevas tecnologías. La demanda de los productos alimentarios de origen animal, carne, leche, huevos, aumenta de año en año como respuesta a la industria de la producción de alimentos para el ganado. Hay aumento de necesidad de materias primas para el consumo animal, humano e industrial.
y se necesitará una mayor eficiencia en los cultivos para conseguir mayores producciones por hectárea manteniendo los insumos de fertilizantes y agua. Las nuevas tecnologías que se pueden emplear son 1. Adición de materias primas y aditivos líquidos. 2. Aplicación de post-pelling. 3. Maduración. 4. Doble granulación. 5. Extrusión. 6. Expansión. 7. Mezcla y homogenización. Y 8. Tratamiento térmico. Conclusiones. Número 1. Para asegurar la inocuidad de los alimentos, deberá adaptarse las precauciones necesarias respecto al método de cría, lugares de cultivo, tecnologías, materia y pienso empleados. Para lograr una reducción en el mínimo porcentaje de contaminación en el producto final, con objeto que se disminuyan los peligros asociados a los alimentos. Número 2. Las empresas productoras de pienso han llevado a la formulación y desarrollar soluciones específicas para cada raza, con las cuales se pretende responder a las necesidades de las distintas razas en materia de nutrición, permitiendo alcanzar el máximo bienestar animal y el máximo factor de conversión de alimentos, ya que sea en esa forma las pellets o fracciones de mezclas de harinas. Número 3. El desarrollo de tecnologías ha aumentado en el proceso de producción, ha disminuido los tiempos necesarios para la granulación e el incremento de la cantidad del producto final. La autorización del trabajo manual permite la elaboración de un producto inocuo con un menor impacto ambiental. Sin embargo, los costos de maquinaria y mantenimiento son elevados.